Bien, en nuestra última sesión, hermanos, vimos cómo Dios se le reveló a Moisés. ¿Recuerda qué milagro fue el que Dios hizo para atraer la atención de Moisés? Dios utilizó el milagro de aquella zarza que ardía, pero ¿qué pasaba? Y no se consumía, ¿verdad? Y ahí Dios lo llama, estuvieron hablando. ¿Recuerda el propósito de Dios al llamar a Moisés? ¿Cuál fue? Dios lo comisionó a Moisés, aunque Moisés no estaba muy dispuesto, ¿verdad?, a aceptar esa gran tarea, porque ya vimos que era una gran tarea a la que Dios lo estaba llamando, pero al final Moisés acepta. Algo importantísimo que vimos en la última sesión y finalizando esa parte del encuentro de Dios con Moisés fue esa gran revelación que Dios le dio. Recuerda, ¿qué es lo que Dios algo que Dios particularmente se lo revela a Moisés? Y fue su nombre personal, el nombre personal del Señor. Y explicamos eso, explicamos que en realidad son 4 letras, ¿verdad? Sin vocales, que se conoce como el tetragramatón, y que significa yo soy el que soy, ¿verdad? O yo fui el que soy y el que seré. Significa el Dios autosuficiente, el Dios que sobrepasa el tiempo, el Dios que existe sobre sí mismo. Entonces Dios le reveló a Moisés todo eso allá en el capítulo 3. Y solo estoy mencionándoselo para que usted lo recuerde. Ahora, todavía no vamos a entrar de lleno a estudiar la dispensación de la ley como tal, es decir, no vamos a empezar el día de hoy a ver los detalles de la dispensación, porque ¿sabe qué sucede cuando uno va estudiando la Biblia así, intentándolo hacer de manera cronológica o secuencial? Es que hay acontecimientos que son importantísimos, los cuales no podemos saltarnos, y de hecho no estamos presionados a tener una fecha, ¿verdad? Al final nosotros vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos, hermano. Pero mientras estemos aquí, pues tiempo tenemos para aprender de su palabra. Así que le voy a pedir que comprenda esa parte. Vamos a saltarnos ahora, nos quedamos en el capítulo 3, nos vamos a saltar al capítulo 12. Y la razón va a ser porque quiero que hagamos un resumen o que tengamos claro qué es lo que sucedió previo a ese acto milagroso de Dios de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés y Aarón, el hermano de Moisés. Dios tuvo que hacer diferentes cosas ahí para poder preparar el ambiente necesario, ¿verdad?, para que su pueblo ahora pudiera salir. Así que el tema para esta mañana va a ser los juicios de Dios. ¿Sobre quién? Sobre Egipto. Por eso van capítulos 7 al 12, aunque el encuentro de Faraón, de Moisés con Faraón, se menciona unos capítulos antes. Vamos a leer capítulo 12, versículos del 29 al 36. ¿Lo tenemos? Ok. Vamos a ver qué pasó ahí y luego vamos a hacer un repaso o un resumen de todo lo que antecede a ese pasaje. Versículo 29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Mire desde dónde. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito ¿de quién? Del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Mire, esto es algo bien grande que Dios hace. Versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. ¿Y qué pasó en Egipto esa noche? Y hubo gran clamor en Egipto. Y yo subrayé eso, mire, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, eso pasó en la misma noche, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios, mire qué hacían los egipcios, apremiaban al pueblo, ¿verdad? Dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme
así despojaron a los egipcios. Para que Faraón, el rey de Egipto, ¿verdad? El cabecilla o el comandante ahí, o el jefe de Egipto, el que daba las órdenes, diese su brazo a torcer, es decir, para que él se rindiese a la voluntad de Dios, que ya capítulos anteriores Moisés y Aarón han estado diciéndole el mensaje de Dios, Dios ha hecho maravillas y todo eso, pero para que Faraón llegara hasta este punto, Dios tuvo que pasarlo por todo un proceso, hermano. Dios tuvo que llevarlo por un proceso, y no crea que fue un proceso bien fácil. No fue algo sencillo. Dios lo llevó a Faraón desde advertencias verbales, porque las primeras advertencias fueron nada más que Moisés le habló a Faraón. Moisés y Aarón hablaron a Faraón, fueron desde advertencias verbales. Un milagro por ahí que hizo Dios le había permitido a Moisés que echara su vara, y ¿qué iba a pasar con la vara? ¿Recuerda? Se convirtió en serpiente, ¿verdad? Entonces, desde esas advertencias así, de ese estilo, que no eran tan severas, hasta lo que se narra en el capítulo 12, que es un juicio extremadamente severo. A ese capítulo 12, o a la última plaga, se le llama ¿cómo? La muerte de ¿quiénes? De los primogénitos. Entonces vea todo el proceso por el cual Dios está llevando, o Dios tuvo que llevar a este hombre obstinado, a este que no quería rendirse a la voluntad de Dios. Dios comienza desde advertencias hasta un juicio severo, hasta que llega un punto donde el hombre tiene que decirle: miren, váyanse, porque aquí todos somos muertos, ¿verdad? Y la gente le decía: mejor váyanse ya, ¿verdad? Llévense lo que quieran llevarse, pero ya no vivan aquí con nosotros, porque así fue la severidad de ese juicio que Dios les envió. Miren, Dios fue paciente con Faraón, sí, Dios fue paciente, pero usted sabe que al final, y esto sucede no solo con los inconversos, hermano. Cuando nosotros a veces no queremos obedecer la voluntad de Dios, sabe que Dios comienza primero a reprendernos por un mensaje. Comienza el Señor a hablarnos por medio de la lectura de la Biblia, pero nosotros nos hacemos los sordos a veces, ¿verdad? Y decimos: eso es para el hermano aquel, ¿verdad? Que no vino hoy, ¿verdad? Para él era lo que estaban diciendo. Y rechazamos a veces quizás la amonestación que Dios nos está dando en cuanto a una actitud, en cuanto a algo que no queremos dejar de hacer, y vemos eso, y Dios comienza a amonestarnos. Pero llega un punto, hermanos, que las amonestaciones de Dios se van subiendo de severidad, y si un creyente o una persona cualquiera no quiere obedecer a la voluntad de Dios, y Dios ha estado hablándole por aquí, hablándole por allá, le envía una situación ahí algo complicada, pero nosotros seguimos de testarudos, ¿verdad? Seguimos nosotros empecinados en hacer nuestra voluntad. Sabe que al final Dios tiene que enviar un juicio. Tiene que enviar algo Dios para decirnos: momento, aquí el que manda soy yo, no sos vos. Así que en la historia de Faraón podemos ver eso, hermanos. Viera cómo Dios trató con ese hombre. Y vamos a hacer un resumen para que usted entienda cómo fue que Dios llevó a Faraón desde esas advertencias hasta el juicio severo que se menciona aquí en el capítulo 12. Dios va a utilizar el corazón obstinado de Faraón, ¿sabe para qué? Para demostrar que ningún ser humano, oiga bien, ni ningún Dios falso es capaz de oponerse a su soberanía y su poder. Usted dice: ¿por qué está esa historia ahí? Bueno, o sea, hay varias razones por las que está, pero una de ellas es porque Dios quiere dejar por sentado esto: que nadie puede oponerse a su voluntad, que nadie es capaz de decirle a Dios: no, aquí no vas a hacer tu voluntad, aquí se va a hacer la mía. No, Dios va a utilizar eso y va a demostrar que ni los seres humanos ni los supuestos dioses o esos dioses falsos son capaces de oponerse a lo que Él ha decretado. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, vamos a ver rápidamente cada una de las 9 plagas que antecedieron a la que se menciona en el capítulo 12. ¿Sabe? Quiero que usted tenga presente esto en su mente. A la hora de que vayamos a las plagas, vamos a verlas así un poco rápido, pero usted debe saber esto: cada plaga o cada juicio que Dios envió a Faraón y a Egipto era un ataque frontal hacia una deidad adorada en Egipto. ¿Sabía usted eso? Cada una de las plagas
Tienen una razón de ser. Dios está demostrando, miren señores, ustedes adoran a estos falsos dioses. Y probablemente los israelitas sabían de esos dioses, ¿verdad? Porque recuerda que Israel ha estado alejado de Dios, ¿verdad? Se han olvidado del pacto de Dios. Es Dios quien se está acordando de ellos al enviar a Moisés. Pero Dios les va a demostrar tanto a los egipcios como a los israelitas que no hay Dios fuera de él. Y que ningún Dios es capaz, ningún Dios de esos falsos dioses con D minúscula le llega ni a los talones a lo que él hace. Por eso cada una de las plagas, usted debe de observar esto. Dios está atacando frontalmente y diciéndole, este era tu Dios, aquí está destruido. Y Dios va a hacer eso en cada una de ellas. ¿En qué me baso yo para decirle eso? Vea lo que dice el versículo 12, siempre del capítulo 12. Porque Dios mismo lo da a conocer. Dios dice que la cuestión no es solo con Faraón, ¿verdad? La cuestión es, vamos a desenmascarar a estos falsos dioses. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y aquí tengo yo marcado en mi Biblia. ¿Y qué dice? Y ejecutaré mis juicios, ¿en qué dice? En todos los dioses de Egipto. ¿Y quién firma ahí la amenaza que se va a cumplir? El Señor. Dios dice, ¿sobre quién va a ejecutar los juicios también? Dice ahí, sobre todos los dioses de Egipto. Dioses con D minúscula, ¿verdad? De esos falsos dioses, esas deidades que se habían inventado, ¿verdad? Dios va a desenmascararlos a cada uno de ellos en cada juicio que Él envía. Él va a demostrar de que son inútiles, de que no son nada delante de Él. Así que le pregunto, ¿ustedes de aquellos creyentes que todavía le tienen miedo a los dioses falsos? ¿Ustedes de aquellos creyentes que todavía tienen miedo que alguien vaya a contactar algún espíritu, ¿verdad?, para hacerle brujería o hacerle algún maleficio? Usted debe saber que más grande que cualquier espíritu y cualquier deidad que se adore, cualquier entidad que se adore aquí en la tierra, hay un Dios más grande. Y a ese Dios le hacen los mandados los demás. Y es lo que Dios va a hacer, va a demostrar aquí en las plagas. Pero vamos a ir viendo una por una. Veamos la primera plaga que Dios va a enviar. Capítulo 7. Esta plaga es la plaga que tiene que ver en primer lugar con el río Nilo. Usted sabe que el río Nilo era y es la fuente principal que sirve para la producción y el sostenimiento de esta zona. Estas son zonas desérticas, pero el río Nilo, la ribera del río Nilo proporcionaba todo lo necesario. De hecho, por eso las civilizaciones, hermanos, se asentaban en lugares donde estuviera un río, ¿verdad? Donde pudieran cultivar, donde pudieran tener lo necesario para subsistir. El río Nilo era considerado una deidad para los egipcios. Era tan importante que le rendían ellos adoración ahí. Pero ahora Dios va a comenzar a enviar un juicio, y es que le va a pedir a Moisés que toque con su vara el río Nilo, ¿verdad?, a él y a Aarón y todas las fuentes de agua en Egipto, para que se conviertan en sangre, o para que tomen un color similar a la sangre. Pero no solo es la cuestión del color. ¿Sabe qué iba a pasar? También los peces que vivían en esa agua iban a morir. Vea versículo 20 del capítulo 7. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, ese es el río Nilo, en presencia de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué pasó? Y todas las aguas que había en el río se convirtieron ¿en qué? En sangre, versículo 21. Asimismo, los peces que habían en él, ¿qué pasó? Murieron, y el río se corrompió. Se corrompió tanto que los egipcios, miren, no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Algunos dicen, cuando la Biblia habla ahí de convertirse en sangre, literalmente no es que sea sangre, sino que tomó un color rojizo
similar a la sangre, ¿verdad? Pero lo que provocó ahí todo eso que Dios hizo en ese río fue la muerte de los peces, de tal forma que aquello que servía de sustento para los egipcios y de lo cual ellos dependían tanto, ya no lo podían utilizar. Dice la Biblia que para poder ellos beber agua, ¿verdad? Porque normalmente agarraban del río, pero ahora no podían hacerlo, ni de las cisternas, ni de los estanques o los lugares que ya existían. Tuvieron que hacer ellos pozos, ¿sabes? Hacer nuevos pozos para poder tomar agua. Ahora, algunos detalles que usted debe notar sobre esto. Miren, en primer lugar, ¿a qué deidad atacaba esta plaga? Ya se lo mencioné. Al río Nilo. Era un ataque directo al río Nilo, porque los egipcios lo adoraban, ¿sabe? Ellos consideraban como un dios, como fuente de vida al río, y le rendían adoración. Ahora Dios les está diciendo, ustedes adoran a ese río, vean lo que hago con ese río. Y Dios convirtió todo eso similar a la sangre. ¿Qué más pasó en esta historia, sabe? Los hechiceros de Faraón, o los sabios y hechiceros, dice la Biblia ahí, sabe que ellos pudieron imitar este milagro. Porque una de las razones al principio por la cual Faraón no creía es porque cuando llegó Moisés y Aarón y convirtieron la vara en serpiente, ¿qué hicieron los hechiceros? Hicieron lo mismo. Entonces dijo Faraón, si lo que hace Moisés lo hace también, lo hacen estos hechiceros que tengo aquí, estos encantadores, ¿verdad? Y dijo, pues es un poder similar. En esta primera plaga también los hechiceros saben que lograron imitar, no igualar, hermanos, porque el alcance de lo que hacen los hechiceros, si usted ve la Biblia, no es igual, pero logran imitarlo, ¿verdad? Logra parecerse a esto. Los hechiceros lograron imitar un poco lo que Moisés y Aarón habían hecho. Vea versículo 22. Ahí dice, y los hechiceros de Egipto hicieron, ¿qué dice? Lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Y qué hizo Faraón? Y no los escuchó. Pero ¿quién ya sabía eso? Dios, ¿verdad? Cuando yo leo esto y leo lo de la vara y veo que ahora los hechiceros logran hacer algo similar, le pregunto a usted esto: ¿puede Satanás o sus demonios hacer milagros? ¿Alguna vez se ha cuestionado usted eso? ¿Puede Satanás o sus demonios hacer milagros? Miren, pueden imitarlos, pueden hacer algo similar o muy parecido a lo que Dios hace, pero nunca va a ser igual. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de Dios, los demonios, incluyendo a Satanás, tienen un poder limitado. Por eso usted va a ver, Moisés y Aarón, y lo que hicieron fue tocar todas las aguas, y todas las aguas se convirtieron. Estos hechiceros solo tocaron un poquito de agua, y le dijeron, vaya, aquí está, lo querías rojo, aquí está, vea, lo hemos convertido. Pero ellos no hicieron que eso pasara en todo el país, ¿verdad? En todo Egipto. Los demonios, Satanás, usted debe saber que sí puede imitar milagros. Y eso es muy peligroso, ¿sabe? En la Biblia, allá en la carta a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, nos dice que el anticristo tendrá el poder, ¿sabe para qué? Para hacer señales y prodigios mentirosos, dice la Biblia. Así los clasifica: señales y prodigios mentirosos. Entonces, el anticristo, ¿verdad?, con el poder de Satanás, va a poder hacer señales y prodigios mentirosos. Eso, hermanos, nos dice a nosotros que también los demonios pueden hacerlo. Los demonios que se mueven y son invocados alrededor del mundo entero probablemente también tienen esa clase de poder para mantener a la gente engañada y la gente creyendo a sus mentiras. Vea, póngale una marca ahí, vamos a segunda de Tesalonicenses. Es importante que sepamos nosotros esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Vamos a regresar luego a la plaga, ¿verdad? Así que déjelo marcado por ahí. ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 9 al 10. Hablando, del anticristo. Este es el anticristo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y ahí vea lo que hace, o lo que va a hacer este hombre. ¿Qué dice? Con gran poder y señales. ¿Y qué más? ¿Pero qué clase? Mentiroso, ¿verdad? Versículo 10.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está hablando ya de lo que va a suceder cuando venga el anticristo. Pero lo que me llama la atención es que la Biblia dice que este sujeto, este hombre cuya venida es por obra de Satanás, ¿verdad? Y su poder proviene de Satanás, puede hacer, ¿qué dice? Grandes señales y prodigios. Al igual que lo están haciendo, ¿quiénes? Los hechiceros de Faraón allá en Egipto. Ellos pueden hacer señales y prodigios. Lo que Moisés y Aarón hicieron fueron señales. Dios le dio varias señales a Moisés, recuerda. Una era la vara, la otra era la que se le metiera, que la mano se le convirtiera en leprosa, ¿verdad? Y luego se le curara otra vez. Pero al parecer, delante de Faraón, lo primero que hicieron fue lo de la vara. ¿Y qué hizo Satanás con sus secuaces? Con ese milagro verdadero que hizo Satanás, también lo imitó y puede hacerlo. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos esto? Mire, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Tomando en consideración eso, ya vimos que la Biblia dice que sí, Satanás puede hacer señales y prodigios mentirosos. Preste atención a eso. Debemos de tener mucho cuidado nosotros, los creyentes, y no asumir que porque en algún lugar ocurren señales y milagros, eso es evidencia de que Dios está con ellos. Hoy en día la gente presume, la moda evangélica, ¿verdad? La moda evangélica presume y dice: en mi iglesia hay milagros, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? Venga y va a recibir su milagro. Y todo lo que se enfoca la gente es en lo espectacular del milagro. Y ahora, hermanos, van desde cualquier cosa así, ¿verdad? Ya no es solo de que les tiran la piel al que la tenía más corta que la otra. Ahora llueve oro, así, ¿verdad? En los aires acondicionados cae polvo de oro, ¿verdad? Y en tu iglesia, ¿qué pasa? Y hay milagros que a saber de dónde se las inventan, pero es a la cuestión a ver de quién hace más milagros, quién hace más señales. Muchas veces nosotros podemos caer en esa duda quizás, o en esa cuestión de decir: bueno, ahí donde ocurren los milagros, ahí donde hay esas grandes señales. Y sabe que ya han desenmascarado a varios pastores, porque ese supuesto polvo de oro, ellos lo riegan, fíjense. Sí es cierto, una mujer salió diciendo ahí que el pastor la ponía en el ducto de ahí, a que lo echara para que cayera, porque sí, dentro de todo eso sí echaban un poco de polvo de oro por si llegaban a evaluarlo. Pero todo eso, hermanos, no es evidencia de que Dios esté ahí. No es evidencia, ¿sabe por qué? Porque si la evidencia de la presencia de Dios fueran solamente los milagros, entonces Dios estaba también ¿con quién? Con los hechiceros de Faraón. ¿Y Dios estaba con ellos? No. ¿Qué estaban haciendo los hechiceros? Imitando el poder de Dios. Así que usted debe tener cuidado si en algún lugar ocurren grandes señales y milagros, ¿verdad? No necesariamente eso es señal de que Dios está con ellos. Especialmente, hermanos, si en ese lugar, si en esa congregación, si en ese movimiento, si en esa secta, ¿verdad? O en ese lugar, ¿verdad? No se da una exposición clara y continua del evangelio. Usted va a ver eso. La gente, ¿qué es lo que exalta más ahora? Usted ve las campañas ahora, ¿qué son? Campañas de sanación y milagros. Y no dice ahí que van a exponerle el evangelio. A veces al final, ¿verdad? Pero lo que ponen es: venga y reciba su milagro, venga y vea las grandes cosas que Dios va a hacer por usted. Y toda la gente es apantallada por eso. Usted debe saber que Dios sí tiene el poder para hacer grandes cosas. Yo no puedo limitar a Dios, hermano. Dios puede hacer lo que a Él le plazca en la vida de quien Él quiera, ¿verdad? Dios puede hacer cosas que nosotros ni siquiera las podemos pensar, ni las podemos entender. Dios tiene todo el poder para hacerlo, es cierto. Pero Satanás también puede engañar de esa forma. Usted se ha puesto a pensar, y usted ha escuchado quizás gente que dice: no, mire, yo le he pedido a X deidad, no le voy a decir un nombre, yo le pedí tal cosa y me lo cumplió, dice la gente. Y yo le pedí con detalles, ¿verdad? A esa deidad por allá que le llevamos a veces, sabe que a veces le ofrecen guaro, le ofrecen puros, le ofrecen no sé qué, a saber qué es lo que están adorando, que seguramente es un demonio lo que están adorando. Y la gente se mantiene fiel a ellos, ¿sabe por qué? Porque ese demonio puede imitar y hacer milagros, puede imitar las cosas.
Y la gente que dice, me lo concedió, ahora soy devoto ¿de quién? No de Cristo, ¿verdad? No del Señor y su poder. Ahora esta es mi deidad, este es mi protector. Y eso ha sido algo que ha venido pasando desde la antigüedad. Así que cuidado, hermanos, con pensar que los milagros y los prodigios todos vienen de Dios. Yo no voy a negar que Dios hace grandes cosas. Sería ir en contra de la Biblia si yo le digo, no, Dios no hace milagros. No, ¿cómo no? Dios hace milagros. Los hace cuando quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Pero no necesariamente todo lo que se ve así proviene de Dios. Principalmente si en ese lugar, si en ese ambiente no se exalta el nombre de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo por encima de esas cosas. Los milagros vendrían a ser algo terciario o secundario, ¿no? La gloria debe ser para Dios. Amén. Así que tengamos cuidado con eso. Y no ande usted tampoco teniendo miedo, ¿verdad? Ay, hermano, me vinieron a enterrar algo ahí al negocio, ¿verdad? Me vas a ver qué me van a hacer. Mire, hermano, esos dioses falsos, esos espíritus le hacen los mandados al Señor. Y dice San Juan que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y sabe dónde lo demostró Dios con Moisés? Ahí, con la serpiente, con la vara que se convirtió en serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Se devoró a las otras, porque nadie se compara al poder de Dios. Amén. Así que no ande con miedo, ¿verdad? Que, ay, hermano, ya un mal me han hecho, ¿verdad? Mire, mejor acérquese más a Dios, a la palabra, y se va a dar cuenta que Dios que vive en usted a través del Espíritu Santo es más grande que cualquier maldición, más grande que cualquier Dios falso que quieran poner en su contra. Amén. Entonces, todo esto lo vemos nosotros aquí en la palabra de Dios. Regresemos a Éxodo. Le saco esto a la luz, ¿verdad? Porque a veces nosotros pareciera que se nos olvida eso, ¿verdad? Se nos olvida de que Satanás se mueve, que Satanás hace esas cosas, pero que Satanás no le llega ni a los talones al Señor, ¿verdad? Así que no es posible comparar el poder de Dios con el poder de Satanás, ¿verdad? Dios es más grande, muchísimo más grande. Amén. ¿Sabe qué más sucedió aquí en esta plaga del río Nilo? Se desenmascaró la deidad, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios Nilo? Aquí le acabo de traer un juicio, ¿verdad? Estos tus hechiceros van a lograr hacer un poco de esto, pero eso no se compara a lo que Dios hace. Pero a pesar de que ese juicio duró 7 días, sabe que el corazón de Faraón se mantuvo endurecido, tal y como Dios lo había dicho. Y eso lo leímos ahí en el capítulo 7, versículo 22, dice ahí. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. 7 días pasó esa plaga, ¿verdad? Ahora Dios va a aumentar la severidad y Dios va a enviar otro castigo, ¿sabe? Dios va a enviarles una plaga relacionada a las ranas. Esa plaga se narra desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Sabe qué sucedió ahí? Las ranas, estos animalitos, ¿verdad? Bueno, no sé si a usted le gustan, pero es feo las ranas o los sapos, ¿verdad? Ver sapos ahí en los tragantes de su casa. No sé si a usted le gusta tenerlos de mascota, pero son animales un poco despreciables, ¿verdad? ¿Quién quiere besar a un sapo, hermana? Tal vez se convierte en príncipe. Dios va a enviar ranas que invadan todo el lugar, toda la parte de Egipto, ¿sabe? La invasión de estos animales era tanta que hasta habían en las camas donde dormían los egipcios. Habían invadido todo lugar, dice la escritura, ¿verdad? Y comenzaron a desesperar a los egipcios esta peste. Versículo 3 dice así. Algunos estudiosos de la Biblia notan una relación entre la primera plaga y la segunda. Es decir, la primera atacó al río, esta también surge del río, dice. Vea el versículo 3, dice. Y el río, ¿qué pasa? Criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, mira hasta cuando hiciera el pan, ¿verdad? En tus hornos y en tus artesas, en todo lugar vas a encontrar ranas, de tal forma que no dijeran, unas 2 ranitas aparecieron. No, esto es algo que viene, que Dios lo está haciendo, ¿verdad? ¿A qué Dios está confrontando el Dios verdadero con esta plaga? Dios está confrontando a una diosa falsa llamada Heket. Por aquí lo tenemos en pantalla.
En Egipto, usted debe saber que en Egipto adoraban casi todo, casi todo. Los animales eran adorados, era el río, casi cualquier cosa, ¿verdad? Usted busque las deidades egipcias o del Egipto antiguo y se va a dar cuenta que tenían dioses para todo, ¿verdad? Para todo. Pues había una diosa que era representada por una rana. A veces era la rana y a veces era una mujer con cara de rana. Esa diosa era como la comadrona de la fertilidad, decían ellos. Ella es la que está en los partos, la que permite que hayan nacimientos y cosas así. Era la diosa Heket. ¿Por qué Dios va a enviar una plaga de ranas? Porque Dios les dice, con que ustedes tienen un dios o una diosa que es esa rana, hoy los voy a aburrir con todas las ranas, ¿verdad? Los voy a hacer que se desesperen con esas ranas. Y Dios envía esta plaga a esa diosa llamada Heket. Ahora, ¿qué hicieron los hechiceros? Vea capítulo 8, versículo 7. ¿Qué hicieron? Dice. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿verdad? Usted dice, ¿y eso cómo lo hacen? Con el poder de Satanás, hermano. Para mantener engañada a la gente. Para que Faraón dijera, bueno, si estos lo hacen también, pero no lo logran hacer a la misma escala de lo que lo hace Moisés. Dice, con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, ¿verdad? Ellos imitaron el milagro, ¿verdad? Dijeron, tu Dios estaba mandando ranas, nosotros también podemos hacerlo. Pero no pudieron hacerlo igual, exactamente igual a lo que Dios hizo. ¿Qué pasó con Faraón? Versículo 15. Usted sabe esta historia, ¿verdad? Pero solo para que veamos cómo Dios va trabajando con este hombre y este hombre no da su brazo a torcer. Dice ahí, versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿verdad? Porque después Moisés y Aarón le piden a Dios que se la lleve, porque Faraón les dijo que intercediera. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué hace él? Endureció su corazón y no los escuchó. Esto no sorprendió a Dios, ¿verdad? Porque Dios va a estar utilizando a Faraón ahí como un instrumento para mostrarnos su poder, ¿sabe? Dios va a mostrar eso. Va a mostrar que no hay ningún ser humano que se le pueda oponer a él. Mucho menos un Dios de estos falsos. Entonces la segunda plaga es la plaga de las ranas. Ahora, Dios va a ir aumentando la gravedad, ¿sabe? Las primeras plagas no son, sí son fuertes porque feo lo del agua, ¿verdad? Ese problema, la incomodidad de las ranas, pero no afectaban tanto a las personas en sí mismas, ¿verdad? Pero de aquí en adelante Dios va a enviar juicios que sí afecten a las personas, que sí los desesperen. Al igual, hermanos, esto es similar. Usted ha leído los juicios de Dios en Apocalipsis, que van a venir durante la tribulación. Los juicios van desde los menos severos hasta los más severos, ¿verdad? Dios va subiendo la intensidad y es lo mismo que pasa aquí. Tercera plaga. Dios va a enviarles una plaga de piojos. No le voy a pedir que levante su mano. ¿Alguna vez ha tenido piojos? Hasta garrapatas, hermano. Creo que a todo niño le ha dado eso, ¿verdad? Pero qué molesto es andar con piojos, ¿verdad? Dar rascazón por todos lados. Pero aquí es más grave que eso. Capítulo 8, versículo del 16 al 19, Dios va a enviar una plaga de piojos. Los estudiosos bíblicos ven la relación, el río, las ranas, cuando las ranas murieron y todo eso, de ahí salieron estos insectos, dicen ellos, ¿verdad? Pero pudiese ser que esté relacionado, pudiese ser que no. Dios le pidió a Aarón o a Moisés, ¿verdad? Y Moisés le dijo a Aarón que golpeara con su vara el polvo de la tierra de Egipto. Y cuando él lo golpeó, todo este polvo que se levantó se convirtió en una plaga de piojos que invadió a todo el país. Y sabe que ahora esta plaga no solo va a afectar a las personas, sino que Dios le va subiendo severidad, que también afecta a los animales. Afecta a personas y animales. Versículo 17. Dice, y ellos hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos. Así que los hombres... se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. La palabra hebrea que se utiliza ahí para piojos es la palabra kinim. Y sabe que esa palabra no necesariamente se refiere a un piojo tal cual nosotros lo conocemos. Esa palabra se utilizaba para referirse a un insecto pequeño.
O sea, no se sabe exactamente si estos eran piojos o era otro tipo de insecto, un insecto pequeño. Nuestra traducción, Reina Valera, utiliza la interpretación o interpreta esa palabra como piojos, ¿verdad? Que también es válido, pero pudiese ser mosquitos, pudiese ser garrapatas, ¿sabes? Pudiese ser jejenes, dice aquí, o pudiese referirse a otro insecto también de menor tamaño, ¿verdad? Y eso, hermanos, sirvió de azote para todos los egipcios. ¿Sabe a qué Dios afectó esta plaga? Al dios piojo, dice. No necesariamente había un dios piojo, pero ¿sabe qué pasó con esto? Los sacerdotes egipcios, los que adoraban los falsos dioses, ellos tienen que tener cierta ceremonia de limpieza en su cuerpo, ¿verdad? Antes de adorar a los dioses, los animales que ofrecieran, ¿verdad? Algunos animales eran sagrados, no los podían ofrecer, otros animales sí, deberían de estar en perfecto estado. Esta plaga comenzó a afectar la piel de las personas y la piel de los animales. Los sacerdotes no podían presentarse a ofrecer sacrificios o adoración a ningún dios. Paralizó la adoración en Egipto. Dios le está diciendo, ¿verdad? ¿Quién es más grande? ¿Tu Dios o el Dios de la Biblia? ¿O el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es el Dios de Israel. Dios le está demostrando su poder, ¿sabe? Esta plaga paralizó por completo la adoración ahí en Egipto. Afectó no solo a las personas, afectó a los sacerdotes, afectó a los animales, ¿verdad? No podían ellos ya presentarlos o utilizarlos para sus ceremonias. Ahora, cuando los hechiceros vieron esta plaga, también intentaron hacerla, también invocaron ahí a sus dioses. La Biblia dice encantamientos, ¿verdad? Pero usted sabe que son invocaciones a demonios, ¿verdad? Son tratos de seres humanos con demonios, pero Dios aquí no va a permitir que la imiten, vea. Ellos no lo van a poder hacer. Versículo 18, ¿qué dice? Y los hechiceros hicieron así también, o sea, dijeron, bueno, también nuestro falso Dios va, no sé con quién trabajaban ellos, ¿verdad? A ver qué demonio trabajaban, pero dijeron, también lo va a hacer, pero para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ¿qué pasó con ellos? No pudieron. No pudieron porque Dios es más grande y Dios les dijo, hasta aquí van a llegar. Esto ya no lo van a poder hacer ustedes. Dios les dijo, no lo van a hacer. Y hubo piojos, dice ahí, tanto en los hombres como en las bestias. Al final estos hombres llegan a reconocer, no es que reconocen que Dios es el Dios soberano y todo eso, no, reconocen que el Dios de parte del cual hablaba Moisés es más grande que el Dios con el que ellos estaban, porque dice el versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón, ¿qué pasó? De Faraón se endureció y no los escuchó. Y eso no sorprendió a Dios. Dios ya sabía. Porque Dios se va a glorificar ahí. Dios va a demostrar todo su poder por medio de estos juicios en Egipto, ¿verdad? Y va a desenmascarar a estos falsos dioses. Faraón no dejó ir al pueblo. Entonces Dios va a enviarles una cuarta plaga. Esa va a ser la última que vamos a ver en esta mañana. La plaga de las moscas. ¿Y esa desde dónde va? Si usted busca del capítulo 8, del versículo 20 al versículo 32, Dios va a hablar de esta plaga, la plaga de las moscas. ¿Sabe que? Vea versículo 24. ¿Qué es lo que Dios les envía? Y Jehová lo hizo así. Y vino, subraya la frase, toda clase de mosca. ¿Y cómo eran las moscas? Dice, molestísimas. Usted ha estado queriendo cocinar, ¿verdad? Y hoy en invierno, y cocine pescado, hermana. Y usted va a estar ahí, esta mosca, que no sé qué. Y no la dejan tranquila, ¿verdad? Y la comida, y a veces tiene que botar la comida a usted, porque si la paró la mosca, seguro le va a dar un buen retorcijón después, ¿verdad? O se puede enfermar su familia. Pues esa molestia de esos animales llegó a Egipto, ¿verdad? Dios se lo mandó, dice, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, ¿sobre quiénes más? Sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Ahora, ¿por qué le dije que notara la frase todas las moscas? Esa frase hace referencia a toda clase de insectos. Por eso, si usted tiene una Biblia que no sea una Biblia Reina Valera como la que nosotros usamos,
una nueva versión internacional u otra versión probablemente no va a decir la plaga de las moscas, va a decir plaga de insectos, ¿verdad? Porque puede referirse a eso, no es necesariamente a las moscas, puede referirse a otro tipo de insectos. Sabe que de acuerdo a varios estudiosos del idioma hebreo, dicen que probablemente se refiere aquí a un escarabajo pequeño, de esos que andaban volando ahí por todo lugar. Y tiene sentido, ¿sabe por qué? Porque otra deidad que se adoraba en Egipto era el escarabajo. Usted ha visto eso, ¿verdad? El escarabajo era un insecto de los que se adoraban en el antiguo Egipto. Había un dios llamado Kepri, y ese es un dios escarabajo. A veces lo representaban como el escarabajo, así. Eso lo tomaron, es una foto de una tumba de un faraón. O también lo representaban como un hombre, porque los egipcios hacían eso, un hombre con cara de escarabajo, la cara de escarabajo. Y ese era un dios del sol, porque para el sol los egipcios tenían varios dioses. Había el dios Ra, no recuerdo los otros nombres, pero habían como 4 dioses que estaban relacionados al sol. El escarabajo era un dios de eso, que lo relacionaban con un dios solar, ¿verdad?, que ellos adoraban. Entonces Dios va a demostrarles que si ese era su Dios, ¿verdad?, ¿por qué les está causando molestia? Y los va a desesperar, ¿verdad? Ahora, lo interesante aquí es la primera vez que se va a mencionar que Dios hace una distinción entre Egipto y su pueblo Israel. Vea versículo 22. ¿Qué dice Dios? Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. La tierra de Gosén es la que le habían dado a los hijos de Jacob. Recuerda, cuando Jacob llegó ahí, que José les dio esa parte, el faraón les dijo, quédense ahí, ¿verdad? Dijo Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ellas, a fin de ¿qué? De que sepáis que yo soy Jehová, que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dios va a separar. Esta es la primera vez donde se menciona que eso no está pasando con los hijos de Israel, que Dios va a guardarlos. Imagínense, esos animales podían volar, ¿verdad? Podían irse hacia el otro lugar, pero milagrosamente Dios les puso una barrera. Ustedes no van a tocar a mi pueblo, no van a llegar hasta donde están el pueblo de Dios, ¿verdad? Algunos comentaristas bíblicos piensan, hermanos, que las primeras plagas, al no ser tan severas, también afectaron a los israelitas. Eso piensan algunos comentaristas, ¿verdad? La del río Nilo, la de las ranas, ¿verdad? La de los piojos, dicen, probablemente las afectaron. Y es posible, ¿verdad? Pero mi opinión personal, y no solo la mía, sino la de otros, de grandes maestros bíblicos, es que Dios guardó a su pueblo desde el principio, porque Dios tenía que enseñarles. Este es Dios enseñándole a los dos lados. Primero enseñándole a Faraón y a los egipcios, ¿verdad?, que no hay Dios más grande que Él. Pero Dios también tenía que enseñarle eso a los israelitas. Dios tenía que decirles, miren, yo soy más grande que esos falsos dioses de Egipto. Aunque ustedes se han olvidado de mí, ustedes ni se acordaban del pacto que hice con sus patriarcas, ¿verdad? Yo aquí estoy, yo soy el Dios Todopoderoso. Probablemente Dios sí guardó a Israel en las plagas anteriores, aunque esta es la primera vez donde se menciona que eso no pasó ahí junto con ellos, ¿sabe? Ahora, cuando parecía que Faraón los iba a dejar ir, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 32 y con ese finalizamos. ¿Qué hizo Faraón después de esa plaga? Mas Faraón endureció una vez más, aún esta vez, su corazón y no dejó ir al pueblo. Y Dios va a ir subiendo la gravedad de las plagas. En la próxima sesión que tengamos, vamos a cubrir las plagas que faltan y vamos a ver la 10ª plaga, porque esa 10ª plaga Dios establece una fiesta, una celebración que tiene un gran significado, ¿verdad? Y apunta hacia lo que Jesús va a hacer en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a terminar aquí. Ahora yo quiero hacer un llamado. Puede ser que usted quizás en esta mañana se encuentre como Faraón. Usted se encuentra recibiendo advertencias de Dios, amonestaciones de Dios, ¿verdad? Donde Dios quiere que usted deje de hacer algo, donde Dios quiere que usted se aparte de alguna cosa. La enseñanza de hoy nos dice, no endurezca su corazón. Dios
Y esto pasa con los hijos de Dios. Dios nos envía advertencias, hermanos, por la Biblia, por otros hermanos. A veces hasta nos cae mal cuando alguien nos quiere dar un consejo, ¿verdad? Mire, eso es lo más tonto que uno puede hacer, reaccionar así, ¿verdad? Mejor diga usted, vamos a ver qué desierto tiene y voy a meditar en lo que me está diciendo. Tal vez Dios me está diciendo algo por medio de mi mamá, de mi prima, de mi tía, de este amigo, de este hermano de la iglesia. A veces Dios está llamando nuestra atención y Dios dice, no quiero llegar a enviarte un juicio tan severo. Pero si no haces caso, si no cambias eso, si no escuchas mis amonestaciones, y usted es hijo de Dios, usted debe saber que a usted le espera una disciplina de Dios. Y cuando Dios determina una disciplina, hermanos, no se puede detener. No se puede. Aunque las consecuencias sean duras, ¿verdad? Pero Dios, como nos ama tanto, ¿verdad?, permite que pasemos por eso. ¿Cuál es el llamado? Si Dios lo está a usted amonestando, si Dios le está a usted diciéndole que haga algo, que deje de hacer algo, hágale caso, hermano. No espere llegar a la 10ª plaga, hermano. No espere llegar usted a situaciones donde usted sufra, ¿verdad? Y Dios se duele con usted, pero Dios tiene que hacerlo a veces. Y si usted es de aquellas personas que quizás Dios le ha estado llamando, ¿verdad?, para acercarse a Él, para que conozca a Jesucristo como su Salvador, atienda el primer llamado. No endurezca su corazón, ¿verdad? Y líbrese de esas cosas, ¿verdad? No es que no le van a venir males. ¿Cómo no? Las cosas malas le suceden porque en este mundo tendremos aflicción. Pero la diferencia es que para el creyente, el Señor Jesús está con él en medio de las aflicciones. Así que cerremos nuestros ojos. Le voy a pedir que usted ore al Señor, que usted medite en la palabra del Señor. Y si hay alguien en esta mañana que no ha puesto su fe en Jesús como su Salvador, déjeme decirle que Jesús vino a esta tierra, que Él es Dios, se hizo hombre, murió por nosotros. La razón por la que Él fue a la cruz no fue para enseñarnos a sufrir. La razón por la que Él fue a la cruz fue para que usted no tenga que ir al infierno a la hora de morir. ¿Qué necesita hacer una persona para salvarse? No necesita hacer ninguna obra especial o algo así. Lo que necesita hacer es reconocer que solamente Jesús puede salvarle y que Jesús es suficiente para llevarle al cielo. Si usted en esta mañana desea atender el llamado de Dios, y usted cree en su corazón eso, que Jesús es su Salvador, que solamente Él puede librarle de la condenación eterna, que solamente Él es la esperanza, el camino, la vida hacia el Padre, le voy a pedir que usted nos lo haga saber. No le voy a decir levante su mano, porque levantar la mano no salva a nadie, repetir una oración no salva a nadie, pero si usted cree en su corazón ese mensaje que Jesucristo es el único Salvador y usted se aferra a esa verdad y convierte a Jesús en su única esperanza, la Biblia le asegura que usted tiene vida eterna.